Soy Miguel Hernández Franco y esto es Opinar un Rato. Opinar un Rato es una rama del proyecto de divulgación de ciencias sociales Pensar un Rato. La idea es que revisemos rápidamente elementos, análisis y preguntas que le ayuden a formarse una opinión más crítica y sólida sobre algún hecho de actualidad nacional. Pensar un Rato ahora tiene una cuenta en Twitter para que podamos interactuar más efectivamente. Pueden seguirla en @_pensarunrato. Un pequeño anuncio parroquial para contarles que el proyecto Pensar un Rato está estrenando Patreon. Patreon es un modelo de suscripción que le permite a la audiencia apoyar financieramente a sus creadores de contenido favoritos mientras reciben material exclusivo. Al suscribirse, usted recibirá algunos beneficios como contenido exclusivo, acceso a los episodios por adelantado, transcripción de los guiones, selección de los temas de próximos episodios, entre otros, y este recaudo se destinará a fortalecer la infraestructura del proyecto, contratar talento humano, mejorar las especificaciones técnicas, etc. El link para suscribirse está en la descripción de este episodio. La semana pasada terminó, como ya es costumbre en Colombia, con un revuelo enorme por la revelación de un audio en el que se escucha a Vicky Dávila y a otros dos de sus compañeros de trabajo hablar sobre Fernando San Clemente, quien, a principios de año, pidió una licencia no remunerada a su cargo de embajador en Uruguay luego de que se revelara que había un laboratorio de cocaína en su finca. Como todo en Colombia, la noticia de los presuntos emprendimientos traquetos de San Clemente causó un escándalo terrible que fue rápidamente opacado por el escándalo siguiente, que no estoy seguro de si fue lo de los militares violando niñas indígenas, o los espionajes ilegales de militares a periodistas y miembros de la oposición, la revelación de la ñeñe política o la pelea de Vicky Dávila con Hassan Nazar. Escuchemos el audio de Vicky. Es Perfecto, una Vicky. vergüenza para el periodismo. Usted no es periodista. A nivel personal. Usted es un lagarto. Si usted quiere seguir llevando esta discusión a nivel personal, usted es un lagarto, un tipo vergonzoso. Yo no entro a eso, Vicky. Se lo digo, se lo digo. Perdón, ese audio no, este audio. Para que él se echara la culpa y que no avanzara la investigación, pues en contra de San Clemente. Hijo de puta, o sea, San Clemente sí sabía. Sí, pero no se puede decir, eso va hacia allá. ¿No sabía? Sí, señora, pues al parecer sí, pero eso no se puede decir. Entonces, te lo cuento a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicieron una vaina ahí como tenaz, arriba en la fiscalía de la cúpula se dio cuenta de ese principio. Como era de esperarse, muchas personas interpretaron ese audio como la prueba reina de lo que cualquier persona con un mínimo de criterio sabe, que Vicky Dávila es una propagandista del uribismo. De inmediato, las redes sociales se llenaron de memes y chistes reforzando esas acusaciones. Igualmente, y para sorpresa de absolutamente nadie, Vicky comenzó a movilizar todo el aparato propagandístico de Semana Digital, del que ahora es oficialmente la directora, para emprender su defensa, que siempre es la misma: decir que una vez más ella es víctima de la polarización, que la están persiguiendo, que la chuzaron ilegalmente, que ella solo está haciendo su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo de siempre: pobrecita yo, que soy tan buena y tan carismática y tan incomprendida, y todos los que me odian y me critican son unos polarizadores, radicales, extremistas. La idea de este episodio de Opinar un Rato es que revisemos los elementos necesarios para formarnos una opinión sobre el audio y sobre Vicky Dávila en general. Como siempre, vamos por partes. Lo primero, como siempre debemos hacer a la hora de formarnos una opinión sobre cualquier cosa, es empezar con un poco de contexto. Victoria Eugenia Dávila Hoyos nació en Buga, en el Valle del Cauca, en 1973. Se graduó de Comunicación Social y Periodismo y comenzó a trabajar como reportera de medios institucionales y públicos como El Senado Hoy y Telepacífico. De ahí se fue a vivir a Bogotá, donde trabajó en varios noticieros, fue corresponsal en Washington, en Estados Unidos, y llegó finalmente a RCN Televisión, en donde trabajó varios años como presentadora. También comienza a trabajar en radio y desde 2007 hasta 2016 dirigió el noticiero mañanero de la FM. Vicky Dávila se casó por segunda vez con José Amiro Ñeco Martínez, hijo del exgobernador Lucas Ñeco Cerchar, condenado a 24 años de cárcel por hechos de corrupción durante su administración y actualmente investigado por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos de narcotraficantes y el homicidio de un periodista. De sus años en televisión nos quedó esta perla del humor. La cosa política sigue moviéndose. Es importante tener en cuenta que la llegada de Vicky a RCN en 1998 coincide con el momento en que el canal de televisión pasa a ser propiedad del grupo Ardila Lule.
Como es sabido por todos, RCN ha sido un canal que durante las últimas 2 décadas se ha dedicado a hacerle propaganda a Álvaro Uribe Vélez y en general a la extrema derecha del país. No en vano, en el año 2014 el paramilitar Salvatore Mancuso acusó a RCN Televisión de tener simpatía por los paramilitares, presentando a Carlos Castaño Gil como el líder de la lucha antisubversiva. Esto es importante tenerlo en cuenta porque durante casi 20 años RCN fue la casa editorial de Vicky Dávila y es obvio que uno no lidera medios de comunicación si no tiene algo de afinidad ideológica con su línea editorial. En febrero de 2016, Vicky Dávila es despedida de la dirección de la FM Radio, luego de que publicara un video en el que se ve al exministro de Justicia, Carlos Ferro, sosteniendo una conversación de corte sexual con el capitán de la policía, Ángelo Palacios. Según Vicky, la publicación de ese video, sin ningún tipo de edición, hacía parte de un trabajo de denuncia que ella y su equipo de la FM venían realizando con respecto a la llamada Comunidad del Anillo, una red de prostitución masculina dentro de la Policía Nacional y que implicaba a miembros del Congreso y del alto gobierno. Sin embargo, lo cierto es que ese video no prueba nada distinto a una eventual relación homosexual entre un capitán de la policía y un ex viceministro, que es algo que pertenece a la intimidad de esos dos hombres y que, en cualquier caso, no es una noticia, sino un chisme. Y no es ni era relevante para la investigación que adelantaban Vicky y su equipo, lo que nos lleva a un punto importante, la manera en que Vicky Dávila hacía periodismo. Para el segundo tema es importante que nos hagamos algunas preguntas. Antes de ser propagandista del uribismo, ¿qué tipo de periodismo hacía Vicky Dávila? ¿Qué implicaciones tiene ese tipo de periodismo? ¿Por qué Vicky Dávila es un personaje tan polémico? ¿Por qué mueve tanto eso que llamamos las audiencias o la opinión pública? El caso del video de Carlos Ferro y Ángelo Palacio es uno entre varios ejemplos que evidencian el tipo de periodismo que solía hacer Vicky Dávila. Vicky publicó los nombres de los hijos de Holman Morris cuando este fue acusado por su exesposa por maltrato intrafamiliar, a pesar de que los datos personales de los hijos de Holman no eran relevantes para las denuncias que sí eran relevantes. Recién llegada a Semana Digital, fue famoso su agarrón con Hassan Nazar, jefe de la propaganda uribista y excompañero de Vicky en la FM. En 2014, protagonizó otro escándalo como directora de la FM por una pelea con Gustavo Lenis, recién nombrado director de la Aeronáutica Civil. Director de la Aeronáutica. ¿A quién le preguntamos? No, pues... ¿A mi mamá? Pues sí, si quiere pregúntale a su mamá, me parece bien. Sí, doctor Lenis. ¿Sabe qué es lo malo, doctor Lenis? Que me parece que usted está muy sobrador, me parece que está en una pésima actitud y que esa no puede ser su actitud porque resulta que usted es un funcionario público y a usted le pagan con los dineros de todos los colombianos y usted no puede salir con esa payasada que está saliéndome aquí en la FM. No, mira, más payasa usted. A mí no me falta el respeto, que yo llevo una trayectoria limpia y he trabajado muy duro para que ahora usted me venga a decir payaso. A mí me respeta. ¿Por qué es importante tener en mente todas estas cosas? Básicamente porque nos demuestran que la apuesta periodística de Vicky, antes de convertirse en propagandista del uribismo, solía ser el amarillismo o el sensacionalismo. ¡Que pase el desgraciado! Es decir, utilizar el morbo que generan ciertos hechos presentados como noticias para capturar la atención. En los formatos que Vicky ha consolidado en su labor como comunicadora, la apuesta siempre ha sido por utilizar el escándalo y el morbo como recurso para hablarle a las audiencias, y el problema con eso es que tiene efectos muy particulares sobre la opinión pública y la calidad de los debates que tienen lugar desde y en las tribunas de Vicky. Vicky Dávila se inventó un formato que ha sido muy exitoso por su sensacionalismo. En una entrevista que le hizo al actor porno Nacho Vidal, tanto ella como su equipo fueron increpados por el mismo actor por la baja calidad y superficialidad de sus preguntas. ¿En serio me van a hacer preguntas como empezó? ¿Qué opina mi madre de esto? Sí, pero déjenos para arrancar. Llevo 25 años dando entrevistas, esa entrevista ya me la he pasado 20 veces, pero pregunten algo interesante. Claro, vamos a preguntar algo interesante. Pero una carrera de periodismo para preguntarme estas pendejadas, no. Pero eso está chévere. Despedido. La gente quiere saber. No, Somos muy pues, malos periodistas, pero usted es un ya gran actor porno. Ya me estoy dando cuenta. ¿Qué nos dice esto? Básicamente que el formato de Vicky está pensado no para ofrecer una discusión crítica y profunda sobre la actualidad nacional e internacional, sino para complacer a la gente dándole lo que quiere escuchar, y así ganar muchísima audiencia.
Y el problema con esto, por supuesto, es que lo que la gente quiere rara vez es lo que la gente necesita. Otro punto importante que hay que tener en cuenta son las afinidades ideológicas de Vicky Dávila y sobre todo lo hipócrita que es Vicky al respecto de estas. Ella se presenta como una periodista que está al servicio de la verdad y que presenta los hechos noticiosos objetivamente, sin polarización, sin politizar, sin radicalismos y cualquier otra cantidad de palabras vacías. Pero esto es muy problemático por varias razones. La primera es que la objetividad pura no existe. A lo sumo, yo diría que existen grados de objetividad que se pueden alcanzar, pero nadie puede ser totalmente objetivo, por lo que cada vez que escuchen a Vicky o a cualquier periodista decir que están siendo objetivos, sepan que les están mintiendo descaradamente. La segunda razón es que por la naturaleza misma del formato, es decir, el amarillismo desatado de Vicky, es imposible que su trabajo no esté teñido por los sentimientos que le despiertan las situaciones, las personas y los hechos. Y eso, entre otras cosas, es perfectamente normal. Lo problemático es que intente ocultarlo. La tercera razón es que Vicky es uribista. Esto por supuesto no es un crimen, aunque debería serlo, y ella está en todo su derecho de serlo y de militar en el uribismo. De nuevo, el problema con esto es que intente ocultarlo. Vicky niega ser uribista, pero defiende a Uribe cada que puede, y si uno se toma la enorme molestia de prestarle atención y de leer sus columnas mal escritas, es muy evidente que Vicky cumple todos los requisitos de lo que hace a un uribista. Odia a las FARC, odia el proceso de paz, defiende a Uribe, condena a la izquierda, odia a Juan Manuel Santos y no se cansa de decir que Juan Manuel Santos traicionó a Uribe. Y de nuevo, ella está en todo su derecho de pensar y de decir eso. El problema es que diga que eso no determina su línea editorial. Lo que nos lleva al punto de este episodio, el audio de Vicky sobre Fernando San Clemente. Escuchemos de nuevo el audio. Para que él se echara la culpa y que no avanzara la investigación, pues en contra de San Clemente. Hijo de puta, o sea, San Clemente sí sabía. Sí, pero no se puede decir, eso va hacia allá. ¿Sabía? Sí, señora, pues al parecer sí, pero eso no se puede decir. Entonces, te lo cuento a ti, entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicieron una vaina ahí como tenaz, arriba en la fiscalía de la cúpula se dio cuenta de ese principio. Cuando se reveló este audio, de inmediato las redes sociales se inundaron de mensajes que lo ponían como la prueba reina de todas las acusaciones que se le hacen a Vicky Dávila, es decir, que su afinidad por el gobierno, su tendencia a defender a Uribe y a todos sus secuaces y siervos, su manera sesgada de presentar las noticias para favorecer al uribismo y al gobierno, condenar la protesta social, defender a los militares a pesar de sus crímenes, estigmatizar a la izquierda y otras cosas típicas de los uribistas, son síntomas de una alianza explícita de Vicky con el uribismo para ser su propagandista. Ahora, la pregunta es, ¿ese audio prueba realmente esa alianza? Y la respuesta es no. Por desgracia para todos, ese audio no es una prueba concluyente de ninguna alianza explícita entre Vicky y la extrema derecha. Simplemente se trata de una conversación entre comunicadores para decidir si cuentan con elementos suficientes para afirmar públicamente que Fernando San Clemente sabía del laboratorio de coca en su finca o para decirlo más simplemente que San Clemente es un traqueto. Por la gravedad de las acusaciones, eso es algo que no puede decirse con demasiada ligereza. Entonces, ¿por qué esa primera reacción? ¿Por qué tanta gente saltó de inmediato a presentar el video como la prueba reina de la presunta alianza entre Vicky y la extrema derecha? Yo diría que tiene que ver con un deseo profundo de poder probarle algo a alguno de los tantos culpables y cómplices de la vorágine de violencia y corrupción que es Colombia. Porque el tema es que todos o casi todos sabemos que Vicky Dávila, que Hassan Nazar, que Luis Carlos Vélez, que Néstor Morales, que Darío Arizmendi y que tantos otros comunicadores tienen bastante responsabilidad en los modos en que percibimos la realidad del país y que aunque ellos no den las órdenes, no maten a nadie, no participen de la corrupción o de actividades ilegales, sí es evidente que su manera de presentar las noticias, su defensa del establecimiento, su cercanía ideológica con los responsables de este horror, la mediocridad con que critican a sus copartidarios y la ferocidad grosera con que atacan a sus opositores los hace, por lo menos, cómplices del horror. Y por eso insisto en que no deberíamos llamarlos periodistas, sino propagandistas o al menos comunicadores. Sin embargo, insisto,
Ese video no es la prueba reina de la alianza. Es más, es probable que nunca tengamos esa prueba reina porque quizá no exista. Quizá la razón por la que deseamos tanto que exista una prueba irrefutable es porque necesitamos profundamente una explicación de por qué hay gente haciendo cosas tan cuestionables, tan nocivas para la sociedad, por qué hay tantas personas que defienden ese proyecto tan irracional y terrible, por qué hay tantos dispuestos a defender lo indefendible. Y entonces, y quizá lo peor de todo, lo más horroroso de todo esto, es que tanto Vicky, como Néstor, como Hassan, como Luis Carlos y todos los propagandistas de la extrema derecha colombiana hacen ese trabajo no porque alguien les pague por hacerlo o les ordene explícitamente hacerlo, sino porque creen profundamente en ese proyecto. Con todo esto en mente, miremos algunas preguntas que conviene que nos hagamos para formarnos una opinión. ¿Qué significa que un comunicador o comunicadora se haya formado en una casa editorial con una clara línea ideológica? ¿Por qué debemos tener esto en cuenta? ¿Qué tanto podemos creerle a Vicky Dávila cuando se presenta como imparcial si durante años lideró programas y noticieros en canales y emisoras abiertamente afines a un determinado régimen político? ¿Por qué Vicky se rehúsa a hacer el señalamiento sobre San Clemente cuando en otros momentos de su carrera ha hecho acusaciones mucho más graves y con menos evidencia sobre personas con las que la única diferencia era ideológica? ¿Por qué a San Clemente le da el beneficio de la duda, pero no se los da a quienes se distancian ideológicamente de ella? ¿Qué puede haber detrás de ese Sí, pero no se puede decir. que le dice Jairo a Vicky? ¿Qué tanto importan los vínculos del suegro de Vicky Dávila con el paramilitarismo y el narcotráfico para juzgar su trabajo? ¿Qué tan objetivo u objetiva puede ser alguien con familiares cercanos a hechos que, por su trabajo, le correspondería investigar y denunciar? ¿No es apenas comprensible y esperable que Vicky o que cualquier persona intente defender a su familia? ¿Qué efectos tienen sobre la opinión pública las apuestas comunicativas de Vicky Dávila? ¿Por qué es tan problemático que el amarillismo y el sensacionalismo sea uno de los modos típicos de presentar las noticias? ¿Qué implica hacer, entre comillas, periodismo que diga lo que la gente quiere oír? ¿Por qué Vicky Dávila insiste en ocultar sus sesgos y sus afinidades ideológicas? ¿Por qué es conveniente para ella? ¿Qué gana ella posando de objetiva e imparcial ante su audiencia? ¿A qué obedece la insistencia de Vicky y de tantos otros comunicadores de decir que no hay que politizar, hay que evitar la polarización, que hay que huirle a los radicalismos? ¿A quién le favorece este discurso realmente? ¿Por qué necesitamos que haya una prueba irrefutable de una presunta alianza entre Vicky y tantos otros con la extrema derecha? ¿Cómo podemos luchar contra la propaganda? ¿Qué posición podemos y debemos tomar ante ciertos ejercicios de comunicación que le son favorables a proyectos totalitarios? ¿Cómo podemos exigirles más rigor y crítica a los periodistas de Colombia? Hasta aquí este episodio de Opinar un Rato. La invitación es a que con todos estos elementos, análisis y preguntas se tomen el tiempo de formarse una opinión crítica e informada. Es muy importante que sepa que todo lo que digo aquí, como es evidente, está atravesado por mis sesgos y mis opiniones personales. En este programa yo no pretendo ser objetivo ni imparcial. A mí no me gusta Vicky Dávila y me parece que su trabajo es profundamente nocivo para la sociedad. Sin embargo, todos los elementos, preguntas y reflexiones que presento aquí parten de mi análisis de los hechos y mis lecturas y creo que pueden serles muy útiles para las opiniones que ustedes deseen formarse. De todos modos, procuren leer más, plantearse preguntas nuevas, buscar otros ángulos. Opinar bien es difícil, pero vale la pena y es importante para todos. Opinar un Rato es una rama del proyecto Pensar un Rato. La mejor manera de apoyar este proyecto es compartiendo los episodios en todas sus redes sociales. Recuerden que ahora también pueden ser Patreons de este proyecto y ayudarlo a crecer. También pueden seguir a Pensar un Rato en Twitter en la cuenta @_Pensar un Rato. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @MiguelEtras. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.